Gracias. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, hemos cantado al Señor muy alegres en esta tarde, como siempre lo hacemos, y ahora vamos a ocuparnos en meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero que abran su escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 45, y vamos a leer el versículo número 22. Isaías capítulo 45 y el verso número 22 dice a la letra, ¿ya lo tienen, hermanas y hermanos? Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Acompáñenme, por favor. Eterno y soberano Dios, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos tus hijos en esta tarde, continuando, Señor, con la adoración a ti, porque así lo has mandado en tu palabra. De puesta de sol a puesta de sol guardaréis, dice así, el reposo, ese santo día de reposo que tú apartaste desde el principio de la creación como un día especial. Y aquí está tu iglesia, Señor, adorándote, glorificándote, y también, Señor, deseando poder ser alimentados con tu palabra divina. Y por eso, Padre, es que después de que hemos cantado esas alabanzas, queremos meditar en tu palabra, pero no queremos hacerlo sin contar con la guianza de tu Santo Espíritu, para que seas tú, Señor, el que pues hables en los labios de este siervo, y tu palabra, Señor, pueda ser bendecida en los corazones de tus hijos y de tus hijas acá presentes. Que tu palabra, Señor, sea de provecho para todo tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendice, Señor, a los jóvenes, bendice a nuestros niños, bendice a todo tu pueblo en general, a los adultos, a los ancianos, y regálanos, Padre, tu palabra en esta hora, y que sea de mucho provecho en nuestros corazones. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos, y vamos a meditar en esta hermosa tarde en el tema que le titulamos El llamado de nuestro Dios. Así le vamos a titular a nuestra meditación, el llamado de Dios. Dios, hermanas y hermanos, siempre ha querido tener un acercamiento con el ser humano. Siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Desde el principio, inclusive cuando Dios creó al hombre y la palabra dice que lo hizo a imagen y semejanza de él, lo hizo, hermana y hermano, para Dios poder tener una comunicación con él. De hecho, todos nosotros sabemos que nuestro Dios, cuando después de que puso al hombre en el jardín del Edén, la palabra del Señor dice que cada caída de la tarde Él descendía, ¿o no es cierto? Dice que Él descendía al jardín. ¿Y por qué descendía al jardín, hermanos? Porque deseaba poder comunicarse con aquella creación tan especial que Él había hecho. Y no era así, hermanos, los árboles, los animales, sino que el ser humano, porque en el ser humano la palabra dice que Dios había imprimido su imagen y su semejanza. Y Dios bajaba cada tarde para tener esa comunicación con ellos. Pero una tarde, hermanas, de tantas que Dios descendía, hermanos, para tener esa comunión con el hombre, la palabra dice que el hombre se escondió de la presencia de ¿quién, hermanos? Se escondió de la presencia de Dios. Dice que se escondió entre, ¿qué dice? Entre los arbustos. Allí se escondió el hombre de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué el hombre se escondió de Dios? Porque había desobedecido ¿a quién? Había desobedecido a Dios. Y realmente, hermana y hermano, todos sabemos de que la desobediencia a Dios trae, hermanos, vergüenza. Trae, hermanos, el que
una ruptura en aquella relación, ¿verdad?, que se debe de tener con nuestro Padre eterno. Y eso es lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron. Ellos, me imagino, hermanos, que antes que desobedecieran y sabiendo de que Dios cada tarde descendía, hermanos, para estar con ellos, yo me imagino que hasta salían a encontrarle, ¿o no cree usted? Así como cuando los padres salen de su casa cada mañana, hacia sus trabajos, y en las tardes cuando regresan, ¿cómo están esperando los hijos a sus padres, hermanos? Con grande alegría, con grande gozo. Pero eso es solamente cuando se portan bien, porque cuando se portan mal, ¿qué pasa? Mejor se esconden y se corren, ¿verdad? Y quisieran que sus padres quizás no llegaran, ¿o no es cierto, hermanos? Yo creo que todos quizás pasamos por ello, ¿verdad? Pero hermanos, yo me imagino a la primer pareja, ¿verdad?, que sabiendo que Dios descendía cada tarde para comunicarse con ellos, yo me imagino que salían a encontrarlo. Pero cuando desobedecieron, se escondieron, dice la palabra. Y Dios, hermano, no queriendo, oiga bien, no queriendo, hermano, romper la comunión con ellos, no queriendo romper, hermano, esa relación que había con ellos, hermanos, la palabra dice allá en Génesis capítulo número 3, revíselo por favor, hermana, para que usted y yo nos demos cuenta. Dice ahí la palabra, hermano, en el verso número 9, dice ahí, voy a leer el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, dice esta versión. Otras versiones dicen a la caída de la tarde. Y dice ahí, mire, la palabra de Dios, y el hombre y su mujer, dice, se escondieron ¿de qué, hermanos? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios, dice, llamó a ¿quién, dice, hermanos? Al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ¿y qué dice, hermanos? Y le dijo, ¿cómo le dijo, hermana? Y hermano, ¿cómo le dijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Le dice, ¿verdad? Ahí está, hermanos, lo que les estaba diciendo desde un principio. Dios siempre ha querido tener una comunión ¿con quién? Con el hombre. Y por eso es que aunque el hombre desobedeció, y Dios sabía que el hombre había desobedecido o no, hermanos, ¿sabía o no sabía, hermano? O Dios ignoraba que el hombre había fallado, hermanos. Dios no ignoraba que el hombre había fallado, pero aún con todo y eso, Dios, ¿qué es lo que hace, hermanos? Insiste en buscarlo y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién? ¿Dónde estás tú? Y ahí está el llamado de Dios desde un principio, cuando el hombre desobedeció a Dios. Y así, hermanos, ha sido el comportamiento de Dios con la humanidad, que Dios siempre ha querido tener comunicación, comunión, ¿con quién? Con el hombre, con el hombre. Por eso es que encontramos, hermanos, allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 59, el versículo número 1, dice la palabra de Dios ahí, mire, he aquí que Jehová no se ha cortado, he aquí que no se ha cortado, dice, la mano de Jehová, ¿para qué? Dice, para salvar. Aunque el ser humano sea malo, aunque el ser humano sea desobediente, se muestre indiferente, hermanos, a las cosas de Dios, Dios siempre ha estado en la buena disposición de querer, hermanos, reconvenirlo, de querer, hermano, atraerlo hacia Él, de querer acercarlo hacia Él, porque Dios, hermana y hermano, desea que su propósito se cumpla ¿en quién? En el ser humano. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre, hermana y hermano? ¿Para qué Dios creó al hombre? Dice allí Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, dice que Dios nos creó, dice, para alabanza y honra ¿de qué? Dice, y de su gloria. Para eso es que Dios creó al ser humano. Pero el pecado ha venido ¿a qué, hermanos? A crear una separación entre ¿quién? Entre Dios, pero aún con todo y eso, Dios persiste ¿en qué, hermanos?
en llamar al hombre. ¿Cómo vemos a Dios, hermanas y hermanos? Como un Dios cruel, como un Dios, hermanos, severo, que en la primera falta que el hombre tuvo, hermanos, pensó en destruirlo. Pensó, hermanos, ¿en qué? En exterminarlo, en consumirlo, a modo de que se perdiera aquello que él había hecho. ¿Así es Dios o no, hermanos? Dios no es así. La palabra del Señor dice, hermanos, a través del libro del profeta Ezequiel, que Dios no quiere, dice, la muerte de ¿quién, hermanos? Del que muere. Él no quiere la muerte del ser humano. En otras versiones dice, Dios no quiere la condenación del hombre, de la humanidad. Dios lo que quiere es salvarlo. Y por eso es que aquí el profeta Isaías dice, la mano de Jehová, dice, no se ha cortado. ¿Para qué? Dice, para salvar. Hasta este momento, hermanos, de la historia de la humanidad, hermanos, Dios sigue con su gracia misericordiosa, extendiendo la oportunidad a todos los seres humanos para que todos sean salvos, para que todos alcancen el propósito por el cual Él los creó, que tengan vida eterna. Ese era el deseo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Dice, por eso es que Dios le dio a conocer al hombre, ¿verdad?, de cuál árbol no podía comer, porque si Dios no hubiese deseado eso, quizás Dios no les hubiera dicho, ¿verdad? Pero Dios le dijo, de todos los árboles del huerto, dice, puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, no vayas a comer, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Entonces Dios desea la salvación nuestra, y aunque de repente el ser humano ha sido, hermanos, el que se ha apartado de él, el que se ha alejado de él, Dios siempre ha querido atraerlo, Dios siempre ha querido reconvenirlo, porque Dios desea que el hombre sea salvo. Dios desea que el hombre alcance la vida eterna, y por eso es que aquí dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído. ¿Para qué dice? Para oír. Pero el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho ocultar, dice, oiga bien, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar, dice, de vosotros, ¿el qué dice, hermana? Su rostro. ¿Para qué dice? Para no oír. Es por esa razón, hermanos, que cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama para perdonar nuestros pecados, ¿o no es cierto, hermanos? Para saldar la culpabilidad que nosotros tenemos delante de Él. Por eso es que también el profeta Isaías dice, ahí en el capítulo número 1 y el verso número 18, cuando el Señor le habla a la nación de Israel, una nación, hermanos, que aún conociendo la voluntad de Dios, se habían apartado de los caminos de Dios. Pero aún a ellos el Señor los llama y les dice, ¿cómo les dice? Isaías 1:18, ¿cómo dice, hermanas? Venid luego, dice ¿quién? Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué dice? A cuenta. Si vuestros pecados, dice, oiga, qué bonito es esto. Si vuestros pecados fueren como, ¿qué dice, hermanos? Como la grana. Mire, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice el Señor que va a hacer, hermanos, con esos pecados? Dice que serán emblanquecidos, dice, y si fueren rojos, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios nos llama para eso, para salvarnos, para perdonarnos, para absolvernos de toda culpa, para que de esa manera tengamos, hermano, oportunidad en esa vida eterna que a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ofrece a toda la humanidad. Porque Juan capítulo 3 verso 16, que todos conocemos, dice claramente, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermana? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Mire, hermana y hermano, usted que todavía no se ha bautizado, usted que todavía no le ha entregado su vida al Señor, debe de pensar en el gran amor de Dios. Y cómo Dios en su misericordia le da vida a usted. Y no crea que le da esa vida solamente para vivirla en los afanes de esta vida,
en las satisfacciones que este mundo da, en los deseos de la carne, sino que Dios nos da la vida. ¿Para qué, hermanos? Para que le sirvamos. ¿A quién? Para que le sirvamos a Él, para que le honremos. Y dice ahí la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Qué grande amor de Dios, ¿o no es cierto, hermanos? Qué grande amor de Dios el enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos la oportunidad de una vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mire usted cómo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con quienes, dice, hermanos, para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué dice, hermanos? Aún pecadores. ¿Qué es lo que hizo Cristo, hermana y hermano? Cristo, dice, murió por nosotros. Y ahora el llamado de Dios es para con toda la humanidad. Y cuando el profeta Isaías, hermanos, refiere esas palabras, hermanos, de parte del Dios Todopoderoso, allí en el capítulo número 45 y el verso número 8, no crea que este llamado es solamente para la nación de Israel. Este llamado es de forma universal para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Dice allí el profeta Isaías: mirad a mí, dice, y sed, ¿qué dice? Y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy, dice, Dios. Dios nos llama, ¿para qué? Para que seamos salvos, para que alcancemos la vida eterna. Para eso nos llama Dios, para que alcancemos el propósito por el cual Él nos ha creado, para que podamos gozar de sus promesas, para que podamos gozar de sus bendiciones, para que podamos gozar, hermana y hermano, de las bondades de nuestro Padre eterno. Mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy, dice, Dios, y no hay más, no hay otro. Dios es el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el que nos da la vida a usted y a mí. Él precisamente nos llama a que vengamos a Él, a que entremos en comunión con Él, a que le recibamos, ¿a dónde? En nuestro corazón. Todos los que somos bautizados ya lo hemos recibido, ¿no es cierto, hermano? Y hemos atendido el llamado de Dios. ¿Hace cuánto que atendimos el llamado de Dios? Hace algunos, pues quizás semanas, ¿verdad? Para los hermanitos que se bautizaron hace poco, otros quizás tienen 1 año, otros quizás tienen 2 años, otros 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, 15, 20, 40, quizás 50 años que atendimos al llamado de Dios. Le pregunto a la iglesia en general, los que ya somos bautizados, los que ya tenemos días de haber aceptado el llamado de Dios, ¿nos arrepentimos de haber aceptado el llamado de Dios? ¿Por qué no se arrepiente, hermana, de haber aceptado el llamado de Dios? ¿Por qué no se arrepiente usted de haber aceptado el llamado de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida ahora en Cristo tiene sentido, ¿no es cierto? Nuestra vida ahora en el Señor, hermana y hermano, no es una vida perdida, sino que es una vida que vale, hermano, ¿no es cierto? Por eso es que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir, ¿qué decía él? Es Cristo. Y ya para Pablo, hermano, no había otro interés más en su vida, más que solamente agradar a ¿quién? A su Padre Celestial. Y él decía, y el morir para mí, decía él, ¿qué era, hermanos? Para mí el morir es ganancia. El apóstol Pablo, después de que se entregó a Jesucristo, hermano, después que atendió el llamado de Dios, ¿se acuerdan ustedes cómo fue el llamado de Dios para Pablo, hermanos? ¿Se acuerdan cómo fue el llamado de Dios para Pablo? Dice que una vez, dice él, pensando, hermanos, en hacer cosas malas, ¿en favor de quién, hermano? En favor de la iglesia. Iba camino ¿hacia dónde, dice? Hacia Damasco, hermanos. Cuando dice que un resplandor de luz del cielo, ¿qué, hermanos?
¿verdad? Se le presentó en su camino y él se fue como, hermanos, se cayó, dice ahí, ¿verdad? Dicen unos hermanos, iba en un caballo entonces, dicen algunos. Y entonces yo le digo, ¿y cómo sabe que iba en caballo? Si ahí no dice que iba, ahí uno deduce, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, que Pablo cae a tierra. ¿Y qué sucedió, hermanos? Rápidamente dice, ¿quién eres? ¿Qué dice? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo aquella voz, hermanos? Yo soy, le dice, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y luego Pablo dice, ¿cómo dice, hermano? ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué, hermano? ¿Qué quieres que hagas, Señor? Ese fue el llamado de Dios. ¿Para quién, hermanos? Para Pablo. Y a partir de ese momento, Pablo, hermanos, su vida completamente cambió. ¿No es cierto, hermano? Así como usted y yo, ¿verdad? Desde el momento en que nos entregamos a Cristo, nuestra vida cambió. Y mire qué maravilloso que este hombre de Dios, ¿verdad? Dice allá en Filipenses capítulo número 3 del verso 1 hasta por el verso número 10, dice, todas las cosas que antes yo tenía, dice él, ¿verdad? Las he tenido, ¿por qué decía él? Por basura, dice. Mire usted, hermano, ¿qué significan esas palabras? Que la vida sin Cristo, hermano, no vale absolutamente nada. Aunque usted tenga la profesión más valiosa en este mundo, aunque usted tenga abundancia de dinero, aunque usted tenga multitud de bienes, si no tiene a Jesús en su corazón, si no ha atendido el llamado de Dios, su vida, hermano, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, nuestra vida no vale absolutamente, ¿qué, hermanos? No vale absolutamente nada, hermano. Dice Pablo, todo lo tengo por basura, decía él. Mire qué maravilloso, qué bueno es poder ver, ¿verdad? De esa manera, hermano, las cosas de Dios y que eso mismo nos comprometa para poder, hermano, entregarle nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y poderle servir a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Entonces, vuelvo a preguntar a la amada iglesia y quiero que lo diga con fuerza, ¿verdad? Como que si de verdad, así es, ¿verdad? ¿Está arrepentido usted de haber entregado su vida al Señor, hermano? ¿De haber atendido el llamado de Dios? ¿Está arrepentido usted, hermano? No, ¿verdad? ¿Está dispuesto usted a invitar a otros a que acepten el llamado de Dios? ¿Sí o no, hermano? Claro, ¿y por qué lo haría usted, hermana? ¿Por qué lo haría usted, hermano? ¿Y por qué invitaría a otros? Mira, atiende el llamado de Dios. El Señor te ama, el Señor te quiere. Él tiene grandes planes para tu vida. Pablo decía, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Decía él así, mire, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, decía él. ¿Qué dice, hermano? Que Jesucristo vino al mundo, dice, a morir por ¿quiénes? Dice, por todos los pecadores. Y decía, ¿cómo decía él? De los cuales dice, yo soy el que, yo soy el primero. Mire qué maravilloso. Entonces, hermano, yo creo de que todos los que hemos aceptado el llamado de Dios, aún a pesar de los problemas, porque eso es bien importante aclararlo, porque en una oportunidad me dijo una persona, mire don Gerson, me dice, yo me hiciera cristiano si yo supiera que con hacerme cristianos mis problemas se van a terminar. Yo me hiciera cristiano si yo supiera que yo ya no me voy a enfermar, si yo supiera que ya no voy a tener aflicciones alguna. Pero cuando yo voy a los hospitales y veo a un montón de hermanitas allí en los hospitales, digo yo, y qué gracia, qué chiste tiene ser cristiano si uno va a seguir con las mismas aflicciones de siempre. Y le digo yo, el problema, le digo, es que usted ve las cosas de una forma material y Jesucristo a usted le ofrece ¿el qué? Una vida espiritual en Él, en donde usted aprenda a gozarse aún a pesar de las aflicciones, aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de los problemas. Y dice, qué difícil es entender esas cosas,
porque el ser humano siempre va buscando la satisfacción en esta vida material. ¿Es cierto o no es cierto? Y vea usted, cuando se habla del llamado de Dios, hermana y hermano, cuando se habla del llamado de Dios y cuando uno hace la invitación a alguien para que busque a Dios, cierto o no cierto que el hombre va poniendo siempre por delante las cosas materiales, ¿o no es cierto? Por ejemplo, si es un joven, yo le digo al joven, joven, el Señor quiere que te entregues a Él. Joven, el Señor quiere que tú le sirvas a Él. Joven, el Señor quiere que tú seas un instrumento para Él. Pero entonces el joven viene y dice, ¿cómo? Soy un joven, dice, ¿verdad? ¿Así dice o no dice así? Soy un joven, dice. Y tengo muchos planes por delante. Soy un joven y tengo que prepararme materialmente. Ahorita no he pensado en entregarme al Señor. Ahorita no he pensado en atender el llamado de ¿quién? El llamado de Dios. Y el joven dice, cuando ya esté mayor, cuando ya esté más grandecito. Dicen algunos, cuando ya me haya graduado de la profesión que estoy estudiando, cuando ya me haya casado, dice, cuando ya tenga mi propia casa, cuando ya tenga mi carro que quiero, cuando ya tenga esto, cuando ya tenga lo otro, entonces voy a atender el llamado de ¿quién? El llamado de Dios. Y no lo va a hacer. ¿Sabe usted que no lo va a hacer? ¿O sí lo va a hacer, hermano? No, no lo va a hacer. Es que la palabra del Señor no se puede equivocar. Ella dice, busquen primeramente, ¿qué dice, hermanos? El reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Es así o no es así, hermanos? Hay que buscar primeramente el reino de Dios. Y yo le digo en esta tarde al joven, a la joven, aquella que ya pasa de los 18 años o ya tiene 18 años, yo le invito en el nombre del Señor para que atienda el llamado de Dios. Y en este año que estamos comenzando, en donde se abre la oportunidad para que usted conozca la doctrina, entre usted a doctrina y empiece a conocer más de la voluntad de ¿quién? Más de la voluntad de Dios. No se niegue a esa oportunidad, estimado joven. Muchas veces los jóvenes dicen, ¿verdad? No, tengo una vida por delante, dicen ellos, ¿verdad que sí dicen o no? Tengo una vida por delante, tengo que disfrutar mi vida, tengo que aprovechar mi juventud. Es que ya cuando uno se entrega al Señor, yo veo a los jóvenes que se han entregado al Señor y dice el otro joven, bien aburrido se ha hecho aquel, dicen, ¿verdad? Bien aburrido se ha hecho. Y no es así, ¿verdad, hermanos? No, no es así. Gran equivocación. Entonces, hay que darle la oportunidad a nuestro Dios. Si usted ya pasa de los 18 años, póngale atención. No piense de que porque está joven, la muerte no le puede llegar. Y oiga esto que le voy a decir, no crea que porque su mamá es bautizada, o porque su papá es bautizado, o porque es ministro su papá, o porque su mamá es la más servidora de la iglesia, no crea que por eso usted se va a salvar. Si ya tiene mayoría de edad, ya su cuenta ya es como, hermanos, ya es personal. ¿O no es así, hermanos? La cuenta ya es personal. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando yo decidí atender el llamado de Dios, una vez estaba bien preocupado porque ya era bautizado y hice algo que no estaba bien, ¿verdad? Que yo dije, mi mamá me va a pegar, dije yo, ¿verdad? Así dije yo. Y pues sí, porque en otras veces había hecho eso, ¿verdad? Y me dio duro. Entonces, y cuando ya era bautizado, cuando ya estaba bautizado y volví a hacer eso, y yo allí, ¿verdad? Otra vez escondiéndome de mi mamá. Y no quería llegar cerquita donde ella, ¿verdad? Porque me va a agarrar y me va a pegar. Y que, mire, me dijo, hijo, me dice así, mire, ¿y por qué te corres? Me dice así. ¿Y cuál es el miedo? Pues me dice, ¿verdad? Hijo, me dice, mi responsabilidad llegó. Oiga bien esto.
mi responsabilidad llegó contigo hasta el momento en que tú cumpliste la mayoría de edad y te entregaste al Señor. Ahora, de aquí en adelante, la cuenta es con Dios. Si tú haces cosas malas, tu cuenta va a ser ¿con quién? Con Dios. Y eso así es, hermana. Eso así es, ¿o no, hermanos? Eso así es. Así es de que, estimado joven, si usted ya tiene 18, 20 años, no crea que porque su mamá es bautizada, porque su papá es bautizado o es predicador, se va a salvar si se llega a morir, si le llega a suceder algo, ¿verdad? Y lamentablemente tiene que partir de este mundo al sepulcro. No crea que se va a salvar, porque ya es cuenta, ¿qué, hermanos? Ya es cuenta personal. Si es cierto o no es cierto que el joven media vez llegue a los 18 años, hermanos. ¿Cómo se siente el joven cuando llega a los 18 años? Se siente libre. Y se siente que ya los padres ya no lo pueden dominar. Bueno, si usted cree que eso es así, pues también tome en cuenta de que para Dios usted también ya va a rendir cuenta de sus propios actos. Y entonces es muy importante para usted que atienda el llamado de ¿quién? Que atienda el llamado de Dios. ¿Verdad? Así es de que, estimado joven, no deje ir la oportunidad. No deje ir la oportunidad. Y hay que atender el llamado de Dios. Hay que buscar de Dios. No se resista al llamado de Dios, porque la palabra del Señor dice que Dios llama al hombre de una, de dos y hasta de tres veces, de muchas maneras. Y muchas veces el hombre, ¿qué dice? No entiende. Muchas veces el hombre no entiende. Entonces no hay que estar esperando que Dios nos esté llamando de muchas maneras. Si la palabra dice, hermanos, en Hebreos capítulo 4 y el verso número 7 dice, si hoy oyereis, ¿qué dice? Si hoy oyereis mi voz. Así dice, Hebreos capítulo 4 versículo 7. Si hoy oyereis mi voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. Si usted ya tiene más de 18 años, sométase a doctrina y disponga su corazón para el Señor. No le digo que deje su profesión, siga en su profesión, pero tenga a Dios por primer lugar en su vida. Y ya va a ver cómo Dios lo va a bendecir, ¿o no? ¿No es así, hermanos? Claro, porque Dios no miente, ¿o sí miente Dios, hermanos? Dios no miente. Si Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros, la iglesia de Dios, nos alegramos cuando jóvenes, hermanos, disponen, ¿verdad?, buscar de Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Uno se alegra, mire, cuando los jóvenes se bautizan, bien jovencitos, ¿verdad? Y uno dice, qué bendición más grande. Miren, los jovencitos que van, ¿a dónde? A comprometer sus vidas. ¿Con quién, hermanos? Con el Señor. Uno hasta llora por ellos, ¿no es cierto, hermano? ¿Y por qué llora uno? Por ellos, al verlos, hermanos. Porque quizás uno, hermanos, entregó su vida ya, ¿cómo, hermanos? Ya todo golpeado de la vida, ¿verdad? Todo maltratado por el mundo. Y cuando uno ve a los jovencitos que van a las aguas del bautismo, hermano, uno se alegra, ¿verdad? Yo me conmuevo, fíjense, hermanos. Yo me conmuevo y tal vez no lloro así, ¿verdad?, de derramar lágrimas, pero yo me conmuevo, hermanos, en mi corazón, porque, no, fíjense bien, no porque yo haya entregado mi vida ya mayor, ¿verdad? Porque yo, gracias a Dios, a los 18 años y medio me bauticé, ¿verdad? Entonces digo yo, pero igual me conmuevo ver a los jóvenes que van hacia ese pacto con nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sí, es que allí está asegurando uno la vida, ¿o no es cierto, hermanos? Cuando uno entrega su vida al Señor, allí está asegurando su vida, ¿verdad? De manera pues de que animo a los jóvenes, aquellos que todavía no han decidido dar ese paso para buscar de Dios, a que lo hagan. Dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Todos lo podemos ese texto, ¿sí o no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermanas?
Esos textos no creo que no los puedan, hombre. ¿Y como dice, hermana? Busca, ay, ay, ya se lo pusieron ahí, ¿verdad? Nah. Mire, cuando uno anda evangelizando, hermano, uno aprende muchos versículos de la Escritura. Cuando uno no evangeliza, hermanos, no se le quedan, hermano. Pero cuando uno anda evangelizando, como a cada rato lo anda diciendo, ¿verdad? Y se pasea con la Escritura de un lugar para otro y se le van quedando los textos. Pero aquí dice, mire cómo dice: buscad, ¿a quién dice? Al Señor, a Jehová. ¿Y cómo dice aquí? Mientras. ¿Por qué dice mientras? ¿Qué significa la palabra mientras? Porque hay un momento en que el hombre, ¿qué pasa, hermanos? Quiere y ya no puede. Ya no puede. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está, ¿cómo dice? Llamadle en tanto que está cercano. Atendamos al llamado de Dios. Aquellos que todavía no se han entregado a Jesucristo, aquellos que todavía no han pensado en el bautismo, o quizás lo han pensado, pero dicen, me voy a dar un poco más de tiempo. No se confíe, porque el tiempo va, como hermanos, va veloz. Y nosotros no podemos, hermanos, hacer cuentas del día de mañana, porque el día de mañana solamente le pertenece ¿a quién, hermanos? Solamente le pertenece a Dios. Entonces hay que buscar al Señor, hay que atender el llamado de Dios antes que sea demasiado tarde. Y dice aquí, hermanos, en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 1. Y no es querer inculcar temor, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted y yo rechazamos el llamado de Dios, vendrá el tiempo cuando quizás vamos a querer, ¿verdad?, tener la disposición para poder atender el llamado de Dios, y ya no va a ser posible. Mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo número 1. Dice así el versículo número 23. Dice: volveos, ¿a qué dice? A mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y dice el verso 24: por cuanto llamé, dice, ¿y qué pasa? ¿Va a tener consecuencias no atender el llamado de Dios? ¿Va a tener consecuencias o no va a tener consecuencias? Mire lo que dice: por cuanto llamé y no quisiste oír mi voz, dice, extendí mi mano. ¿Cómo dice el Señor? Mateo 11:28, ¿cómo dice? Venid a mí todos, dice ahí, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer, ¿qué dice? Descansar. Extendí mi mano, vengan a mí. Pero dice, extendí mi mano, ¿y qué dice? Y no hubo quien, ¿qué, hermanas? No hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión, dice que no quisisteis. Y dice el verso que sigue, ¿verdad? El verso 26, también yo, y ahí viene, mire, esto es lo terrible de rechazar el llamado de Dios. ¿Cómo dice ahí? También yo, dice, me voy a reír. Mire, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y dice el verso que sigue, dice ahí, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad, dice que, hermanos, llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y entonces las cosas van a cambiar, porque ahora es Dios llamando. Pero en aquel día, ¿quiénes van a llamar a quién? El hombre va a llamar a Dios. ¿Se acuerdan cuando allá en tiempos de Noé, verdad, se levantaba aquella arca para que en ella fueran salvos, verdad, las personas que se arrepintieran? La escritura no dice, verdad,
de que se arrepentían, ¿verdad? O sea, de que se burlaban de Noé. Pero hermanos, se sobreentiende de que por el hecho de que nadie quiso, ¿verdad? Uno se imagina y dice, quizás se reían de Noé al ver lo que hacía el arca, hermanos, y que de algo, pues, para salvarse de algo que nunca había sucedido, ¿verdad? Para salvarse de algo que nunca había sucedido. Entonces, quizás decían, está loco Noé, ¿verdad? Así quizás decían. Como de repente alguien puede pensar y dice, es por gusto eso de perseverar en los caminos de Dios. Mire, una persona me decía, mire, me dice, yo oigo que hablan de que Jesús viene, que Jesús viene y que Jesús viene. Y dice, no hombre, dice, si Jesús viene cuando uno se muere, me dice, ahí viene Jesús, dice. Cuando uno se muere, ahí viene Jesús. Y ahí se termina todo para nosotros. ¿Es cierto eso, hermanos? No, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Porque hay un día, dice la palabra, en la cual, hermanos, el Señor va a recompensar a los que hayan hecho lo bueno, a los que hayan atendido el llamado de Él, y va a pagar a los que no hayan atendido a su llamado. Dice aquí el verso 28, entonces me llamarán, dice, ¿y qué pasa? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no, un hermano decía, ahí van a venir a tocar la puerta, decía. Mire, y hoy no van a hacer culto, mire, y hoy no van a predicar la palabra. Y va a estar cerrado, ay, decía el hermano, ya no va a haber oportunidad. Hermano, realmente es de aprovechar la oportunidad, el tiempo que Dios nos da. ¿Para qué, hermanos? Para buscar de Dios, para atender el llamado de Dios. Le decía al principio que Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano. Dios siempre ha querido tener ese acercamiento, aun a pesar que el hombre, hermanos, desobedeció, pero Dios estuvo ahí, hermanos, con su brazo extendido, y hasta este tiempo, aun cuando la maldad es grande en el mundo, pero Dios sigue, hermanos, llamando. ¿A quién? Llamando al hombre, queriéndolo acercar hacia Él, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo número 2 y el versículo número 4. Ya vamos a terminar, hermanos. Este mensaje, hermanos, tal vez para los que ya somos bautizados, ¿verdad? Diga, este mensaje es bueno de irlo a predicar allá al parque, ¿verdad? Allá donde está la gente que no conoce. Y quizás tengan razón, ¿verdad? Pero la verdad es que como dentro de nuestra iglesia hay hermanos, hay jóvenes que todavía no se han bautizado, es bueno, ¿verdad?, hacerles llegar este mensaje, porque a veces, ¿se han fijado que en la iglesia no se acostumbra el llamamiento, hermanos? No se acostumbra a hacer ese llamado para que acepten conocer más de Dios, ¿verdad? Que no se acostumbra a eso. No se acostumbra. Entonces, pero ahora, hermanos, lo que hemos querido hacer de esta forma, yo quiero presentar en esta tarde a cada uno de ustedes, a los hermanos que han dispuesto en su corazón poder hacer ese pacto, poder, digamos, entrar ¿en qué, hermano? En el ciclo, en el estudio de preparación bautismal. Yo quiero que ustedes los conozcan, para que ustedes los tengan en su mente, para que ustedes los tengan en su memoria y que empecemos a orar por ellos, hermano. Porque nosotros debemos de contribuir, hermanos, a que aquellos que entran a ese proceso doctrinal, hermano, ¿verdad?, puedan, hermanos. Yo les decía a ellos ahora, hoy no vamos a estudiar ninguna lección, les decía, solamente vamos a hablar de algunas cositas. Y empecé a hablarles de algunas cosas, ¿verdad?, muy importantes. Y les decía de que en este proceso doctrinal en el que ellos disponen, ¿verdad?, poder conocer la doctrina para poder, hermano, ver si finalizada la doctrina se bautizan, el enemigo va a arremeter ¿contra quién? Contra sus vidas, porque el enemigo no quiere la salvación de las almas.
¿O si quiere el enemigo la salvación de las almas, hermano? No, si él quiere que el hombre se pierda, él quiere que el hombre se condene. Y le decía yo a los hermanos, mire cuántos hay, 7 habían para el ciclo doctrinal, 7 hay para el ciclo doctrinal, y puede ser que se van a agregar más. Pero le decía yo, miren, hoy me recuerdo cuando yo entré a doctrina, que en mi tiempo de doctrina, cuando yo estudié doctrina, igual eran 7 los que entraron a doctrina, 7 entraron a doctrina. ¿Cuántos cree que se bautizaron? Solamente uno, solamente yo, hermano. De 7 solamente uno. ¿Y por qué los demás no se bautizaron? ¿Por qué cree usted que no se bautizaron? Porque, hermanos, el enemigo se encarga de poner un montón de obstáculos, un montón de tropiezos. Y por eso es que hoy en esta tarde he querido impartir este mensaje, porque yo quisiera de que si hay alguien aparte de los 7 que hoy en la mañana dijeron, verdad, heme aquí a recibir doctrina, yo quiero que pase también, verdad, y queremos orar por los que van a iniciar doctrina, ¿o no, hermanos? Porque yo me acuerdo que uno se siente fortalecido cuando uno sabe de que hay una congregación que está orando. ¿Por quién? Por uno, ¿verdad? Para que uno busque de Dios, para que uno se entregue a quién, hermanos, a Dios. Me acuerdo de un muchacho, hermanos, hace ya muchos años, con una mala vida. Fíjese bien, con una mala vida. Había andado, hermanos, en malas compañías, había aprendido de todos los vicios. Él nos contaba su historia, que había olido pega, había fumado, se había drogado, hermano, y bueno, y nos empezó a contar todo lo que él había hecho. Un joven de 29 años, con una vida completamente, hermanos, arruinada, destruida, ¿verdad? Hermanos, hasta en su cara se le notaba, hermanos, lo que los vicios habían generado en él. Y él llegó a la iglesia un día así, ¿verdad? Todo andrajoso de su vestimenta. Llegó, hermanos, con, digamos así, un poco, digamos, maloliente, ¿verdad? Con olor a cigarro, olor bueno, a otras cosas, ¿verdad? Pero el punto es que llegó. Y yo me acuerdo precisamente, hermanos, de ese día, porque estaba predicando cuando él llegó y de un solo cayó de rodilla, hermanos, así ve. Él entró y de un solo cayó de rodilla y luego se levantó, y cuando él se levantó, el hermano que estaba ahí en la puerta lo tomó y le dijo que se sentara. Y se sentó y él estuvo durante todo el culto ahí escuchando la palabra de Dios. Y hermano, y cuando terminamos, aquel joven lloraba y lloraba y lloraba. Y nosotros no hallábamos qué hacer por él, ¿verdad? Porque no sabíamos qué era lo que él sentía en su corazón. Pero indudablemente lo que en él había era una necesidad ¿de quién? Una necesidad de Dios. Y eso era lo que lo había llevado a estar ahí. Y yo le dije, vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted en este momento. Y va a ser Dios el que va a llenar su corazón de esa paz, de esa tranquilidad que quizás en este momento usted no tiene. Y así fue, empezamos a orar por él, oramos por él. Y hermanos, aquel joven ya nunca se quedó. Empezó a congregarse y a congregarse. Los hermanos empezaron a darle camisas manga largas, empezaron a darle pantalones y empezaron a ¿qué, hermano? A vestirlo. Fue algo tan maravilloso, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Fue algo tan maravilloso. Pero como el enemigo no descansa, ¿verdad? Él no duerme. Entonces el enemigo lo tenía a él como, hermanos, bien atrapado. Él quería, pero el enemigo como, hermanos, lo tenía por ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, allí se mantuvo aquel hombre, creo que por cerca de 2 o 3 años. Me acuerdo que construíamos en ese tiempo una casa de oración y él llegaba a ayudarnos,
hermano, aquí vengo, decía. Y siempre llegaba a trabajar, y siempre llegaba a trabajar. Yo salí de esa iglesia, de esa iglesia, y bueno, ya no pastoreé ahí, me fui para otro lugar. Y siempre, ¿verdad? Bueno, a esa iglesia no he vuelto a llegar desde que salí de ese lugar de pastor, ya no volví. Y bueno, y siempre he preguntado por él. Miren, ¿y se acuerda de aquel muchacho? ¿Y qué tal? Y me contaron una triste historia que pues me conmueve, ¿verdad? Cada vez que la cuento, porque el enemigo, hermanos, trabaja fino para que el ser humano no se salve y se pierda. Me acuerdo de que a ese muchacho lo hicieron desaparecido, hermanos. A ese muchacho lo hicieron desaparecido, ¿verdad? Yo no sé en qué compañías él andaba, ¿verdad? Pero sí nosotros sabíamos, pero el punto es que lo hicieron desaparecido. Pero viera usted cómo trabajó en la iglesia y cómo se sintió él con la iglesia, que lo acogió, hermano, lo vistió, porque llegaba él con su ropa que la iglesia le había dado. Entonces el apoyo de la iglesia para los que desean buscar a Dios es muy importante, es muy importante. Así es de que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. El deseo de Dios para el hombre es que sea salvo. Y Él lo llama. ¿Para qué llama Dios al hombre? Para darle la salvación y para darle también vida. ¿Y vida en qué dice? En abundancia. Para darle vida eterna. Así es de que